Hola, reciban todos un abrazo y un saludo cordial. Estamos viviendo en una época en donde hay mucha presión social. Presión que viene desde los diferentes componentes de la sociedad para tratar de que nosotros nos salgamos de unos patrones que se han definido y ante los cuales se rigen las masas y las multitudes en relación a lo espiritual, al concepto de religión, al concepto de cristianismo, a la Biblia. Hay y va a seguir habiendo presión para todos aquellos los que estamos queriendo descubrir más acerca de Dios, crecer más en el conocimiento de la Biblia, de lo que significa Jesucristo, de lo que Jesucristo hizo en la cruz y todo lo que hay en torno a la obra salvadora y redentora de Cristo. Va a seguir habiendo esa presión social y el objetivo de esa presión social es de que volvamos atrás y nos quedemos en ese status quo, en eso que las masas hacen, lo que todo el mundo hace, en que no nos salgamos de esos patrones que tradicionalmente se han hecho o porque así crecimos a nivel familiar o porque así lo hemos vivido en el entorno cultural en donde crecimos o quizás en la geografía, la región en donde nos hemos encontrado, donde desarrollamos todo nuestro proceso educativo y formativo. Entonces, hay mucha presión social y la idea de hoy es estudiar a la luz de la Biblia cómo enfrentarnos a esa presión social, qué hacer ante esa presión social, desde qué frentes de la sociedad, de los diferentes componentes de la sociedad, viene hacia nosotros presión social cuando tomamos la decisión de crecer espiritualmente, de conocer más de la Biblia, de conocer más de Cristo, de ir a otro nivel espiritual que nos saca de ese status quo en el que están la mayoría de las masas en lo que tiene que ver con lo espiritual. Y por eso este tema lo hemos titulado ¿Qué hacer ante la presión social? Y el primer entorno que vamos a estudiar hoy es la presión que viene desde nuestra propia familia, del entorno donde fuimos formados, donde crecimos, nuestros propios familiares. Vamos a la Biblia, Marcos 3, 20 al 21 y algunos otros versículos del capítulo 3 de Marcos. Y se refiere al momento en el que Jesucristo comienza su ministerio. Entonces vamos a ponerle un poco de imaginación. Jesucristo, alrededor de los 30 años, era un personaje que vivía en Nazaret con su familia y que se dedicaban a trabajar en lo que ellos trabajaban para subsistir. De un momento a otro, el hombre empieza con el tema de la predicación, empieza a orar por enfermos, a echar fuera demonios, a llamar discípulos, y la familia dice, uy, ¿aquí qué pasó? Aquí hay algo que se salió del estándar, se salió de lo normal que estaba viviendo esa familia. Y eso lo registra la Biblia de manera muy contundente. Dice así Marcos 3:20. Llegan a una casa y de nuevo se agolpa una multitud tal que ellos no podían ni siquiera comer pan. Y oyéndolo sus familiares, se refiere a los familiares de Jesucristo, salieron para echar mano de él, pues decían, está fuera de sí. Esta palabra, que ha sido traducida como está fuera de sí, significa que estaba aturdido, atónito, atontado, que se estaba portando como un loco, que estaba engañado y espantado. Dice que los familiares fueron a echar mano de él, pues porque el tipo se volvió loco. ¿Y por qué la familia de Cristo mismo, ¿sí? Sus hermanos, su mamá, su familia, consideraba que se había vuelto loco? Pues porque el viraje que dio en su vida espiritual fue tal que dijeron, esto no es normal. ¿Y qué es normal en el status quo de algo que en donde no pasa nada? Pues seguir haciendo lo mismo siempre. Y si yo sigo haciendo lo mismo siempre en lo espiritual, el resultado va a ser el mismo de mis generaciones pasadas, de mis ancestros.
y nosotros queremos ir a una vida espiritual distinta, y es la vida espiritual a la cual nos llama la palabra de Dios. Hay un llamamiento que Cristo nos hace a cada uno de nosotros, y Cristo estaba cumpliendo su llamado y básicamente su familia dijo, este tipo está loco, vamos a echar mano de él y a sacarlo de ahí. Está fuera de sí, está aturdido, está atontado, está portándose como un loco. Entonces esto es bíblico. Hay presión familiar cuando nos salimos de lo tradicional. Y fíjese lo que ocurrió más adelante, unos versículos después de esto que acabamos de leer. Vayamos al versículo 31. Dice, y llegan su madre y sus hermanos, ¿sí? Y quedándose afuera lo envían a llamar. Entonces Jesucristo sigue en su proceso de predicación, de echar fuera a los demonios, de sanar enfermos, de llamar discípulos. Se agolpaban las multitudes alrededor de él. Su familia dijo, hay que hacer algo, vamos por él. Y se van al lugar donde él estaba. Ni siquiera podían entrar porque había mucha gente. Entonces desde afuera lo mandan a llamar, ¿sí? Mandan a llamar al loco para que venga a llevárselo para la casa, para decirle, hermano, ¿qué te está pasando? ¿Sí? Estás cambiando completamente todas tus costumbres de lo que hemos hecho siempre. ¿De dónde, esto qué es? ¿Sí? Es interesantísimo esta parte. Dice, llegan su madre y sus hermanos y quedándose afuera lo enviaron a llamar. Y había una multitud sentada a su alrededor. Y le dicen, mira, tu madre y tus hermanos te buscan afuera. Y respondiendo les dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en derredor a los que estaban sentados en torno suyo, dice, he aquí mi madre y mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces, ante la presión de su familia, de quererlo sacar del proceso espiritual que él había comenzado, del crecimiento espiritual que él había comenzado, el ministerio que había comenzado movido por el Espíritu de Dios, él básicamente lo que hace es que pone un límite y dice, yo he tomado una decisión y estos que están aquí alrededor son mi familia. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo ante la presión social ejercida por su familia? Continuó predicando, continuó con su ministerio, no desfalleció ante la presión de su familia que lo creía loco, fuera de sí, demente, engañado, y que intentaban sacarlo de lo que el Espíritu de Dios estaba haciendo en él. Él continuó, pero tuvo que poner límites a su familia y decirle, familia, estos que están aquí son mi familia. Si ustedes quieren entrar, bienvenidos son, pero si se quieren quedar afuera, yo voy a continuar adentro del camino al cual Cristo me ha llamado. Entonces va a haber presión familiar. No es novedosa, la vivió Cristo, la puede vivir usted, quizás la está viviendo ahora. No desfallezca, no retroceda, continúe fortalecido en el poder de la fuerza de Cristo, al llamamiento que Cristo le ha dado, a la nueva vida en Cristo, al crecimiento espiritual, a lo que Dios tiene para usted. No espere que toda su familia lo respalde, no espere que toda su familia esté de acuerdo con lo que usted está haciendo. Quizás ninguno va a estar de acuerdo con usted al principio, pero mire lo que ocurrió después, con el tiempo, cuando el Señor Jesucristo había muerto y resucitado. ¿Qué pasó con su familia, que en un principio lo creían loco, demente, y que lo querían sacar de lo que él estaba viviendo espiritualmente? Hechos 1:14 dice lo siguiente: todos estaban unánimes, dedicados constantemente a la oración, con las mujeres y María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Al final, ellos estaban haciendo parte de toda la iglesia que había iniciado con la venida del Espíritu Santo, con la resurrección de Jesucristo. Les tomó un tiempo, pero al principio ejercieron una presión en contra de Jesús para quererlo sacar de su llamamiento espiritual. Entonces, ese primer punto está relacionado con la presión familiar. Puede venir, quizás usted ya la ha vivido, no desfallezca y siga orando, que el Señor va a hacer un milagro a través de su vida para que su familia conozca el poder y el amor de Cristo a través del testimonio de vida suyo y mío, y del impacto del amor de Cristo, del impacto del poder de la sangre de Jesús en nuestras vidas, de la obra liberadora y sanadora de Cristo en nuestras vidas. Segundo punto, va a venir presión de los religiosos.
de aquellos que tienen unas costumbres religiosas que han transmitido de generación en generación y que las han hecho así porque todo el mundo las ha hecho siempre así, sin preguntarse nada más y sin profundizar en un conocimiento bíblico y doctrinal. Simplemente lo han hecho así porque así lo vieron hacer y así se lo enseñaron. Entonces, van a haber prohibiciones de los religiosos y mire lo que dice la palabra de Dios tan interesante en Hechos 4 del 16 al 22. Dice, diciendo, y esto lo dicen los religiosos, después de haber visto un milagro de sanidad irrefutable. O sea, el poder dañino de la religiosidad es tal que aún viendo milagros, ejercen una presión para que la gente deje de hacer lo que está haciendo. Deje de ejercer el poder del Espíritu de Dios en los dones de sanidad. Dejen de orar en lenguas. ¿Por qué? Pues porque eso no es lo que todo el mundo hace. Ese no es el estado estándar que todo el mundo hace. Entonces, en esa época los religiosos intentaron detener a los apóstoles, que lo que estaban haciendo era sanando enfermos, hablando en lenguas, profetizando, ejerciendo los dones del Espíritu de Dios. Miren esto, versículo 16 de Hechos 4, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque ciertamente una notable señal milagrosa ha sido hecha por medio de ellos. Manifiesta a todos los que habitan en Jerusalén y no podemos negarlo. O sea, es tan poderosamente malsana la religiosidad, el fanatismo religioso tradicional, que aún viendo una señal milagrosa, porque ellos mismos lo dicen, manifiesta en todo Jerusalén, hecha por los apóstoles, ellos habían tomado una decisión de detenerlos a toda costa. La religiosidad lleva a que se quiera detener el poder de los dones del Espíritu Santo. Se prohíbe el orar por los enfermos. Se prohíbe el orar por liberación para echar fuera los demonios de las personas. Se prohíbe el hablar en lenguas. Aún viendo sanidades, liberaciones y vidas transformadas. Ese es un demonio de religiosidad, de presión social de religiosidad, al cual nosotros tenemos que reprender y resistir, como lo hicieron los apóstoles en los versículos que vamos a leer ahorita en un momento. Entonces, el versículo 17 dice, sin embargo, para que no sea divulgado más entre el pueblo, amenacémoslos severamente para que no hablen más en este nombre a ninguno de los hombres. Entonces empieza a haber una serie de amenazas para que se alejaran del camino de Cristo y volvieran a la tradición religiosa que todo el mundo tenía. No cambie nada, siga viviendo la misma vida religiosa que vivía antes, ¿sí? Y lo vamos a amenazar. Y eso fue lo que hicieron los religiosos judíos de la época. Y llamándolos, les ordenaron no predicar de ningún modo, ni enseñar en absoluto en el nombre de Jesús. Y eso es muy interesante, mire, y es la reacción que usted y yo tendríamos que tener hoy en día cuando nos quieran presionar para que no oremos, para que no impongamos las manos en los enfermos, para que no oremos en lenguas, para que no intercedamos y oremos por liberación espiritual de la gente. Mire lo que responden Pedro y Juan, versículo 19. Respondiendo Pedro y Juan les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios poner más atención a vosotros que a Dios. Otra versión dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque nosotros no podemos callar lo que vimos y oímos. Entonces ellos, no hallando cómo castigarlos por causa del pueblo, amenazándolos aún más, los soltaron porque todos glorificaban a Dios por lo sucedido, ya que el hombre en quien había ocurrido este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Oposición a los milagros, oposición a la sanidad, oposición a la liberación, oposición a las lenguas, oposición al Espíritu de Dios, oposición a que la gente aprenda, a que la gente adquiera conocimientos distintos a lo que se está predicando en la iglesia y siempre se ha predicado de la misma manera y de la única fuente que se acepta la predicación es del pastor o del líder y no hay otra fuente porque esa es la palabra única revelacional. Religiosidad se llama eso. Espíritu de fariseísmo, espíritu de religiosidad, resístalo en el nombre de Jesús. Levántese en el poder del Espíritu, ore por los enfermos en el nombre de Jesús, ore en lenguas, eche fuera a los demonios.
Eso era lo que querían impedir. Los religiosos, movidos por un espíritu de religiosidad y de fariseísmo, impedir el poder y el fuego del Espíritu de Dios. No lo permita. Usted y yo, como Pedro, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿qué hicieron Pedro y los demás? Siguieron predicando. No se detuvieron a causa de las amenazas y de la presión que ejercían los religiosos de la época. Otro ejemplo de presión de los religiosos lo vamos a ver en Juan 9, del 20 al 23, ante otro milagro de un ciego de nacimiento. Y este fue un milagro extremadamente poderoso porque este ciego no tenía globos oculares. Sus cuencas eran vacías, no tenía el globo ocular. Jesucristo se lo hizo. Jesucristo en un milagro de regenerativo, le creó ojos a este ciego de nacimiento. Mire lo que dice Juan 9, del 20 al 23. Los religiosos llaman a los papás de este hombre que fue sanado y le hacen un interrogatorio. Sus padres entonces respondieron y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le restauró los ojos? No lo sabemos. Pregúntenle. Él tiene edad, que hable por sí mismo. Y esto dijeron sus padres porque temían a los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno lo confesaba como Cristo, oído, fuera expulsado de la sinagoga. Por esto sus padres dijeron: edad tiene, pregúntenle a él. Entonces amenaza de ser expulsado de la congregación. Si usted se tuerce un poquitico, ¿sí? Si usted se tuerce de esa doctrina dogmática y sectaria, en la que aún muchas congregaciones cristianas están sometidas hoy en día y a la que someten a su gente. No oren, no leen, no estudien, no oren los unos por los otros, no ejerzan los dones del Espíritu de Dios, mucho menos oren por un enfermo, mucho menos echen fuera demonios. Amenaza de ser expulsado, y muchos hoy en día son expulsados de las congregaciones cuando se corren un poquitico de esa camisa de fuerza religiosa, farisea y demoníaca, en la que se quiere impedir el fluir del poder del Espíritu de Dios en milagros. Estamos hablando de milagros de sanidad de un enfermo. Entonces, esa presión es ejercida todavía hoy en día en congregaciones cristianas, que están ya rayando en lo que es el dogmatismo, el sectarismo, y se han salido de la sana doctrina, que es que la gente que tenga libertad a los cautivos, apertura de las cárceles, sanidad a los enfermos, libertad a los oprimidos. Para eso vino Cristo. El ministerio de Cristo consistió en esto, y hoy en día nosotros estamos llamados a eso, y no podemos permitir que nadie impida que nosotros ejerzamos el poder del Espíritu de Dios, los dones y el llamamiento para el cual Cristo a cada uno de nosotros nos ha llamado. Y mire la pregunta: ¿qué hizo el hombre sanado de los ojos? ¿Qué hizo el ciego de nacimiento cuando lo llamaron a interrogar, lo que también lo llamaron a interrogar? Juan 9:32 en adelante dice: jamás se oyó que alguien restaurara ojos a uno nacido ciego. Si éste no fuera de Dios, no podría hacer nada. O sea, el ciego básicamente, cuando recibió el impacto del amor sanador de Cristo, dijo: mire, este hombre tiene que venir de Dios, porque nunca se ha escuchado un milagro de este tipo, un milagro como tal de que a alguien le fueran creados los ojos. Respondiendo los judíos, los religiosos, los fariseos, le dijeron: tú naciste por completo en pecado y nos enseñas. Y lo echaron fuera, lo expulsaron de la sinagoga. Lo expulsaron porque él dijo: Cristo me sanó. Y esto viene de Dios porque hay un milagro de sanidad en mi vida. Y a usted y a mí Cristo nos ha salvado, nos ha sanado, nos ha liberado. Y esa confesión, ¿sí? Si con esa confesión nos ganamos ser expulsados del lugar donde estamos, váyase para otro lado porque está en el lugar equivocado. Si a usted lo amenazan de ser expulsado de su congregación donde usted se encuentre hoy, donde quiera que sea, ¿sí? Por ejercer los dones del Espíritu de Dios, por orar por un enfermo, por proclamar libertad a un oprimido por los demonios, váyase de ese lugar. Es un sectarismo dogmático dominado por el fariseísmo, en el cual usted no va a crecer y no va a poder ejercer el llamamiento al cual Cristo lo llamó. Huya y salga corriendo de ahí y váyase a buscar una doctrina sana,
donde se proclame el amor de Cristo, la liberación, la restauración, lo que dice la Biblia, proclamar libertad a los cautivos, apertura de las cárceles, sanidad a los enfermos, libertad a los oprimidos, el amor de Dios hecho realidad en la necesidad de los seres humanos. Cristo no estuvo alejado de la necesidad de la gente. Cristo andaba sanando a los enfermos, los oprimidos. Le dolía a la gente y se movía en el fuego y en el poder del Espíritu de Dios. Lo mismo a lo que estamos llamados usted y yo. Levántese en el nombre de Jesús a ejercer los dones y el llamamiento al que el Espíritu de Dios lo ha llamado. No permita que los fariseos, no permita que los religiosos le controlen a usted el llamamiento al cual Dios lo llamó a usted y a mí. Y es a este poder del Espíritu de Dios y señales, milagros y prodigios. Sigamos adelante. También hay presión cultural. Gálatas 2 del 11 al 16. Hay culturas en las que nosotros crecemos y eso ejerce mucha presión porque cuando yo voy a querer cambiar de la tradición cultural, los demás que no han tenido ningún cambio me van a decir, oye, ¿qué te está pasando? ¿Te estás torciendo? ¿Estás traicionando nuestra cultura, nuestras costumbres? Y hay presión para que la gente vuelva atrás a lo mismo que han hecho siempre. Y cuando yo hago lo mismo que he hecho siempre, voy a vivir la vida que quizás he vivido siempre y la vida que mis ancestros vivieran. Yo quiero vivir algo distinto y es el llamamiento particular y específico que Cristo me ha hecho a mí y a usted a una vida diferente, a una vida de desafíos continuos, de ver la gloria de Dios, de a quién va a sanar hoy el Señor, qué milagro va a hacer hoy el Señor, qué cosas poderosas vienen de Cristo para hoy. Imagínense los apóstoles que caminaban con el Señor diariamente, que era una aventura de milagros. Una aventura de misericordia por el necesitado. Y usted y yo estamos llamados exactamente hoy a lo mismo, Señor. Hoy a quién vas a sanar. Hoy por quién voy a orar. Hoy por quién voy a interceder. Hoy a quién le voy a proclamar tu nombre, Señor, para que sea libre en el nombre de Jesús. A eso hemos sido llamados. Entonces, hay una presión cultural. Gálatas 2:11 dice lo siguiente. Pero cuando Cefas fue a Antioquía, Cefas es Pedro. Y Pablo es el que está hablando aquí. Me opuse a él cara a cara, porque era digno de condenar. Porque antes de llegar algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero cuando llegaron, se retraía y comenzó a apartarse, temiendo a los de la circuncisión, temiendo salirse de lo que todo el mundo hacía, salirse de su tradición judía de la circuncisión, al juntarse con los gentiles, que para un judío no era correcto juntarse con un gentil. Entonces Pedro empezó a tener esa doble moral. Si estoy con los judíos me comporto de una manera y si estoy con los gentiles me comporto de otra. Versículo 13. Y los demás judíos se unieron a él en su insinceridad, de tal manera que hasta Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces empieza a vivir una vida de insinceridad y de hipocresía. Uno con Cristo, uno solamente tiene una carta, una credencial. Soy el mismo en mi casa, soy el mismo en el trabajo, soy el mismo cuando esté caminando por la calle, soy el mismo con mis amigos, soy el mismo en la iglesia. ¿Por qué? Porque es una sola identidad y es la identidad de Cristo en mi vida como representante de Cristo, como embajador de Cristo. No puede haber doble identidad, porque eso se llama hipocresía e insinceridad. Pero cuando hay esa presión cultural, esa presión de los fariseos modernos, de los religiosos modernos, llevan a la gente a ¿qué? A vivir una doble moral, a ocultar las cosas por el qué dirán, a no tener libertad de expresar lo que Dios los ha llevado a expresar. Entonces dice que Pablo encaró a Pedro, versículo 14. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Cefas delante de todos: si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a vivir como judíos? Entonces hubo un desacuerdo entre dos grandes apóstoles, Pedro y Pablo, ¿sí? ¿Y qué hizo Pablo? Encaró a Pedro directamente por su hipocresía. Lo encaró, ¿sí? Le habló directamente. No le mandó razones, no habló con otro. Y el Pedro, mire cómo está de torcido. No, de frente le dijo: Pedro, estás mal. Estás haciendo algo incorrecto a la luz del evangelio. ¿Y qué hizo Pedro? Cambió de actitud, ¿sí? Dos grandes apóstoles enfrentados por diferencias debido a la presión cultural. El uno
ayudó al otro a decir, uy, sí, yo en realidad estoy equivocado. Y el otro con humildad cambió de actitud. Y eventualmente usted y yo podemos estar haciendo prácticas insinceras o hipócritas y hay que pedirle, Señor, muéstrame si yo estoy haciendo alguna cosa de hipocresía o de insinceridad, porque yo renuncio a la insinceridad, a la hipocresía, la echo fuera de mi vida, no quiero esa doble cara, no quiero tener una vida aquí y otra vida allá y en la iglesia, ay, ay, levanto la mano, aleluya, afuera hago otra cosa. No, una sola credencial, una sola identidad, y es la identidad de Cristo en usted y en mí, es una única cara, una única identidad. Entonces, o con eso. Entonces, ellos tuvieron ese conflicto, pero lo solucionaron en el diálogo, en sacar a la luz ese tipo de cosas. Bueno, también hay presión de nuestros compañeros de trabajo, los que nos rodean. En el capítulo 6 de Daniel, dice que Daniel había sido constituido jefe de los sátrapas. Eran 120 sátrapas que gobernaban en todo el reino de Babilonia y al frente de ellos había 3 gobernadores, uno de ellos era Daniel. Y básicamente estos sátrapas pues no querían a Daniel, porque Daniel tenía costumbres religiosas distintas a ellos como babilonios. Y no lo querían y le estaban buscando la caída. Y empezaron a ejercer presión y dice el versículo 4, perdón, por lo cual los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel, pero no podían hallar ningún pretexto o corrupción porque él era fiel. Y dijeron los gobernadores, nada hallaremos contra Daniel, excepto en lo relacionado con la ley de su Dios. Decidieron presionarlo y buscarle la caída por sus principios espirituales. Y dice entonces que estos gobernadores y sátrapas en el versículo 6 se fueron ante el rey y le dijeron, mire, vamos a hacer un edicto, de modo que cualquiera que haga una petición a un dios diferente a ti, oh rey, porque en esa época los reyes se consideraban dioses, pues vamos a echarlo al foso de los leones. Ellos dijeron, mire, a este le conocemos que es un tipo que ora a Dios, al Dios de los ejércitos. Vamos a buscarle la caída. Vamos a presionarlo por sus prácticas espirituales. Y confirmaron el edicto, el famoso edicto de que el que orara a un Dios diferente al Dios Nabucodonosor, pues lo echaban en el foso de los leones. Versículo 10. ¿Qué hizo Daniel ante la presión de sus compañeros de trabajo? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara alta que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba a orar 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios como acostumbraba a hacerlo. ¿Qué hizo Daniel? No cedió ante la presión de sus compañeros de trabajo para que dejara de orar. El enemigo nos va a querer presionar para que no oremos, para que no leamos la Biblia, para que no nos congreguemos. ¿Y a quién va a usar? A nuestros compañeros de trabajo. Ya vimos que quiso usar a nuestra familia, que quiso usar a las autoridades religiosas, a los líderes, a los mismos pastores, ¿sí? Y ahora a los compañeros de trabajo. El enemigo va a querer usar a cualquier persona para sacarnos del camino, a través de la presión, del camino al cual Dios nos ha llamado, del camino de la bendición, de los milagros. Hay que permanecer firmes. Daniel permaneció firme y ¿qué hicieron? Lo echaron en el foso de los leones. Y ocurrió uno de los milagros más interesantes de los cuales habla el libro de Daniel, y es que el hombre lo echaron ahí al foso de los leones y los leones Dios les tapó la boca. Y cuando el rey Nabucodonosor fue a mirar, Daniel, y dice, no, aquí estoy acariciando a estos leones. Porque no me hicieron nada, porque ante Dios yo no fui hallado culpable de nada. ¿Y qué cree que hizo el rey Nabucodonosor? Echó a los 120 malandros que habían acusado a Daniel para que los leones desayunaran. Y Daniel salió y se fortaleció en su trabajo como gobernador y autoridad máxima en el reino de Babilonia, por debajo del rey Nabucodonosor. Cuando usted y yo permanecemos firmes ante la presión, Dios nos exalta delante de los hombres que nos han querido hacer caer y hacer retroceder en nuestra vida espiritual. No ceda, permanezca firme en oración, en congregación, en búsqueda, en orar, en interceder, en ejercer el ejercicio del poder del Espíritu de Dios, los dones, el llamamiento, el ministerio para el cual Dios lo ha llamado. Vamos a ver otro ejemplo de presión de los compañeros.
y es el caso del profeta Jeremías. El profeta Jeremías le tocó profetizar en la época de la cautividad de Babilonia, una época difícil, porque Jeremías profetizaba diciendo, mire, viene Babilonia, nos va a conquistar, entreguémonos tranquilamente, que si nos entregamos nada va a pasar, pero si no nos entregamos, pues van a arrasar con la ciudad y la van a quemar. Los demás profetas se hicieron enemigos de Jeremías, decían que era un mentiroso, que ellos iban a prevalecer contra el rey de Babilonia, que no le creyeran a Jeremías y lo golpeaban, lo encarcelaban, lo echaban en el cepo. Jeremías en realidad la pasó muy mal. Y dice la Biblia, en medio de esa presión de Jeremías por los demás profetas y aún por el rey que había y los príncipes, dice Jeremías 15:19 lo siguiente: me respondió el Señor, si te vuelves, yo te restauraré, para que puedas estar de pie delante de mi presencia. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi boca. Escuchen esta frase tan bonita. Conviértanse ellos a ti, y no te conviertas tú a ellos. Y ese es el resumen de este discurso, de este tema que hemos estudiado hoy. Va a haber gente que lo quiere presionar a usted para sacarlo del camino del Señor, aún desde el interior mismo de la iglesia, aún mismos líderes o pastores, aún la familia cercana, los que amamos y nos aman, aún los compañeros de trabajo. Y el Señor dice, conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. No podemos aflojar en el llamamiento que el Señor nos ha hecho, de ir y hacer discípulos, proclamar libertad a los cautivos, apertura de las cárceles, orar por los enfermos, liberar a los endemoniados, abrir los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, y que el cojo salte y el paralítico se levante. Paralítico emocional, espiritual y aún físico. A eso nos ha llamado el Señor y no podemos permitir que nadie nos saque de ese camino. Entonces, vamos a orar y vamos a declarar que esto es una realidad de nuestra vida y que estamos fortalecidos en el poder de la fuerza de Cristo, en esta tarea de llamamiento maravilloso que tenemos, en medio de la presión social que no va a ceder, va a continuar siendo una realidad en medio de nosotros, y que usted y yo tenemos que seguir firmes en ese llamamiento maravilloso que el Señor Todopoderoso nos ha hecho. Vamos a orar entonces. Padre del cielo, te damos gracias, Señor bendito, porque ciertamente cada uno de nosotros hemos experimentado presión desde diferentes entornos y diferentes frentes, Señor, en nuestra vida espiritual. Quizás, Señor Jesucristo, como tú, hemos experimentado la presión de nuestra propia familia cuando hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, de crecer en el conocimiento de la palabra, en congregarnos en una congregación de sana doctrina. Quizás como a ti, Señor, nuestra familia ha considerado que hemos sido engañados, que nos han lavado el cerebro, que estamos fuera de nosotros, fuera de sí, como dice la palabra que tu familia consideraba, y que han tratado de sacarnos, Señor bendito. Hoy sabemos, Padre del cielo, que eso es una realidad que puede pasar. Y aun si hemos albergado algún tipo de conflicto, resentimiento y amargura y odio contra nuestros familiares, hoy decidimos perdonarlos en el nombre de Jesús. Porque sabemos que hace parte aún del proceso, Señor bendito, en el que tú nos llevas de fortalecer nuestra fe en ti, Señor, y de ser firmes en caminar adelante en el llamamiento que tú nos has hecho. Hoy bendecimos nuestros familiares, los que quizás nos han perseguido, los que quizás nos han dicho que estamos locos, que nos han lavado el cerebro, hoy los bendecimos. Hoy declaramos que tú los alcanzas con tu misericordia, tu bondad, tu socorro, como nos has alcanzado a nosotros. Y hoy decidimos, Señor, orar por ellos e interceder por ellos. Hoy le prohibimos a Satanás que use a nuestras familias en nuestra contra. Atamos todo espíritu de persecución en contra nuestra, de nuestra familia, en el nombre de Jesús. Lo reprendemos y lo echamos fuera. Y le prohibimos que use a nuestros familiares para ponerlos en contra nuestra. Queremos que la paz de Cristo los inunda, que sus ojos son abiertos, sus oídos son abiertos para conocerte y entenderte a ti, que tú les amas, Señor bendito, que tú moriste por ellos, como has hecho en nosotros una vida de transformación, de restauración y de regeneración. También, Padre, te damos gracias porque hemos experimentado presión de los religiosos, Señor, que aún viendo milagros, señales y prodigios, nos quieren amenazar para que nos salgamos del camino. Hoy oramos por esas personas y los bendecimos en el nombre de Jesús. Y le prohibimos a los espíritus de los fariseos, al espíritu de religiosidad que quiera usar a otras personas en contra nuestra,
para sacarnos del camino, del ejercicio de los dones del Espíritu de Dios, del orar por los enfermos, del echar fuera demonios, de hablar en lenguas. Porque tu palabra dice que todas esas son manifestaciones del Espíritu para esta época vigente, Señor bendito. Nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, renunciamos al miedo a ser expulsados de la sinagoga, como los padres de este hombre que fue sanado de la ceguera desde el nacimiento, Señor. Y por el miedo a ser expulsados, decidieron no confesar a Cristo. Renuncio en el nombre de Jesús al miedo a que me expulsen de una congregación o de una iglesia, porque tú, Jesucristo mi Señor, no me expulsas, no me quitas mi credencial de hijo de Dios, no me quitas la credencial de salvo, redimido, perdonado, con vida eterna. No me la quita nadie, porque escrito está que nadie me puede separar del amor de Dios. Así que renuncio a tenerle miedo a los hombres y a las maldiciones que profieren en contra mía. Y hoy prohíbo todo espíritu que genera temor en mí. Lo reprendo y lo echo fuera de mi vida, de mi camino. Y aun si es tu voluntad, Señor, que nosotros nos vayamos a un lugar distinto para congregarnos en una congregación de sana doctrina, en donde no reine el temor, la amenaza, como reinaba, Señor bendito, en el primer siglo. Muéstrame, Señor, cuál es el camino, porque yo quiero disfrutar la iglesia, disfrutar de tu Espíritu Santo, disfrutar de la libertad que trae tu palabra. No estamos en la iglesia para estar amenazados, para estar sometidos al temor, para estar sometidos a la maldición, a la amenaza de la maldición si decido retirarme de un lugar. No es de Cristo esa palabra, esa maldición, porque escrito está que estamos benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces nadie me puede maldecir y nadie tiene autoridad para proclamar una maldición en contra nuestra, cuando escrito está que por Cristo yo soy bendito con toda bendición espiritual. Renuncio al temor a la maldición, anulo toda maldición que pastor, líder o autoridad espiritual alguna haya proferido en contra mía. Las anulo, las clavo en la cruz en el nombre de Jesús, junto con sus consecuencias. Me declaro bendito y perdono a esas personas que no saben lo que hacen. Te pido que los liberes del espíritu de los fariseos, del espíritu de la religiosidad, del espíritu del sectarismo y del dogmatismo, en el nombre de Jesús. Y si nosotros hemos hecho eso con otras personas, Señor, hoy lo confesamos y nos apropiamos de tu perdón y renunciamos a amenazar a otros y a prohibirles que ejerzan la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hoy te damos también gracias, Señor bendito, porque como dice tu palabra, Pedro, Señor, fue movido a una insinceridad y a una hipocresía por intentar llevar una doble vida y una doble moral. Nosotros solamente tenemos una identidad, y esa identidad es que somos hijos de Dios, apartados para el Evangelio de Cristo, embajadores de Cristo. No hay dos identidades. Hoy en el nombre de Jesús renuncio a toda insinceridad e hipocresía, Señor. Decido ser de una sola cara en donde esté, en la iglesia, en mi trabajo, con mi familia, con mis amigos, en el barrio. Una sola cara. Así que echo fuera de mi vida toda hipocresía y toda insinceridad a la que me han llevado la presión, la hipocresía de los religiosos. Y hoy, Señor bendito, como Daniel, decido ejercer mi vida espiritual en toda libertad, aunque esté amenazado por mis propios compañeros, Señor, de no poder ejercer mi libertad como cristiano, de orar, de leer la Biblia, de manifestar la alegría y la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Renuncio en el nombre de Jesús al espíritu de los sátrapas, al espíritu de la amenaza. Ato todo espíritu de amenaza, de persecución en mi contra, lo reprendo, lo echo fuera de mi vida, de mi camino. Me declaro libre para ejercer, Señor, mi vida espiritual con alegría, con gozo, a disfrutar, Señor, de la iglesia, Padre del cielo. No a sufrir la iglesia, Señor, en un temor continuo de que estoy equivocado siempre, de que no puedo hacer, no puedo leer, no puedo recibir de otro pastor, de otros líderes diferentes a los líderes de la iglesia. No es bíblico eso. Y esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Están por todos lados del mundo, porque tu iglesia, Señor bendito, está regada por el mundo entero, Dios bendito.
Así que yo hoy renuncio al sectarismo, a creer que somos los únicos que tenemos la razón, a juzgar a otros y a declarar que están equivocados. Solamente tú eres juez, Señor. Nosotros somos tus ovejas. Así que hoy declaramos que nos dejamos guiar por ti, por tu espíritu, y declaramos que disfrutamos en libertad, Señor bendito, resistiendo toda presión, de donde venga, fortalecidos en el poder de la fuerza de Jesús, firmes en la fe, firmes en el llamamiento, firmes en el ejercicio de los dones del Espíritu de Dios, proclamando libertad a los cautivos y apertura de las cárceles. Así lo declaramos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, queridos, abrazos, bendiciones para todos, ánimo, que si usted ha vivido presión social, yo también la he vivido, Cristo la vivió, los apóstoles la vivieron y la seguiremos viviendo. No desfallezcamos. Sigamos adelante, con fe, creyendo que esto hace parte del proceso formativo de nuestra fe y que nadie nos saque del camino. Les mandamos un abrazo caluroso, les pedimos que compartamos este tema, que nos sigan en las redes sociales, de modo que la palabra de Dios a través suyo y a través mío llegue hasta lo último de la tierra en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos.